piel. Continuamos, queridos hermanos, en la clase. Voy a compartir la pantalla para continuar. Bueno, quedamos en esto que es muy importante en el proceso comunicativo, el poder predicar para la iglesia y no predicarnos para nosotros mismos. Esto es fundamental. No hagamos prejuicio, ¿no es cierto? Tratemos siempre de ser buenos instrumentos que Dios está usando para bendecir a la iglesia. Ahora, el sermón como tal, hermanos, como tal, yo les dije que esto es un proceso dinámico, porque el sermón como un mensaje verbal, la mayor parte no sabría en qué porcentaje, pero muy elevado, es oral, ¿no? Usamos la palabra para comunicarnos, pasa por este proceso normal del acto de comunicación. Y algo que debemos de tener debemos estar plenamente consciente, es que el predicador, antes de pasar al púlpito o al lugar, no importa el púlpito o a cualquier lugar donde va a predicar, pasa por una serie de reacciones neurológicas, fisiológicas, mentales y afectivas que trabajan inconscientemente en el interior del predicador. ¿Ah? Entonces, cuando un predicador está elaborando su sermón y tiene la presión muy alta, ¿no? No va a poder concentrarse en su sermón, ¿m? Porque le va a explotar la cabeza, por si tiene el azúcar, se le subió, se le disparó, no va a estar concentrado. ¿M? Si el pastor tiene un ataque de migrañas o la predicadora tiene un problema de dolor de cabeza, de jaqueca, etcétera, no se va a concentrar para armar su sermón, y a veces por la premura del tiempo, pues estamos haciendo nuestros sermones con un montón de dolencias en nuestro cuerpo, ¿no? Y eso se ve reflejado en nuestras notas, se ve reflejado en la elaboración del título, en nuestras introducciones, porque recuerden, estamos en el momento previo de pararnos frente a la congregación para predicar. Muchas personas, muchos predicadores o predicadoras, ¿no es cierto? Este, hay cosas que todavía no han arreglado, diríamos. Entonces eso los siente intranquilos o se hacen sentir intranquilos, ¿no? Hay personas que tienen muchas cosas por hacer, su trabajo, la escuela, la familia, en fin, mil cosas, y entonces les cuesta trabajo concentrarse. Ajá. Les cuesta trabajo concentrarse. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Empiezan a agarrar la Biblia, de vuelta en un lado, vuelta al otro, no se sienten cómodos con el sermón porque la mente está cansada, ¿no? A veces yo conozco muchos predicadores que hacen sus sermones el viernes a la noche o un día a la noche porque no tienen otro momento en el día. Entonces, la noche después de que viene uno todo con todo el bagaje del trabajo, las preocupaciones, la familia, etcétera, la mente no está lúcida. Y como no está lúcida, ¿no es cierto? Pues entonces elaboramos temas o sermones que son carentes, ¿no es cierto?, de profundidad, porque, porque no estamos con una mente clara. A veces el predicador o predicadora tiene muchos complejos, por ejemplo, ¿no? Habemos predicadores que tenemos complejos de inferioridad, nos sentimos mal estar al frente, que nos vean, nos sentimos cohibidos, sentimos que no tenemos la palabra precisa, que nos está mirando tal hermano, tal hermana, ¿no? Entonces, eso afecta internamente porque uno no se siente seguro, ¿no? No sentís la confianza de decir, no, yo voy a hablar, yo voy a parar y preparar mi sermón con esa confianza. Se nota, hermano, se nota mucho. Quienes tenemos mucho tiempo en esto sabemos cuando un sermón ha sido preparado en circunstancias, no digamos difíciles, pero sí complicadas, ¿no? Entonces, todos estos factores emocionales, mentales, de salud, eh,
la relación familiar, si el predicador tiene problemas con su esposa o la predicadora tiene problemas con su esposo, pues eso se va a ver reflejado porque pues no va a tener cabeza para armar el sermón y demás. Y entonces, pues para muchos de nosotros es más fácil decirle al pastor, ¿sabe qué? Yo no predico hoy, búsquese a otro, pero yo no voy a predicar. Porque como acto comunicativo, estas reacciones son normales, todos las pasamos, ¿no? Tenemos que controlarlas y tenemos que solucionarlas. Ajá. Si tienes un problema de presión alta, bueno, toma la pastilla, hace ejercicio, seguir las indicaciones del médico y trata de estar lo más relajado posible, ¿no? Si sentís que a la noche no te sentís cómodo para hacer los sermones, pues busca otro momento del día y apartalo, así como apartas para tu trabajo, para un montón de cosas. Bueno, aparte de decir, bueno, esta hora es para armar mi sermón, ¿no? Si sentís problemas de inferioridad, bueno, trabaja sobre eso y busca ayuda. Es decir, uno no puede evitar tener estas reacciones al momento de elaborar nuestros sermones, no las puede evitar, pero sí las podemos controlar y en el mejor de los casos las podemos prever, ¿no? En el mejor de los casos. Ujú. Entonces, si nosotros somos conscientes, hermanos, de que en este proceso comunicativo el emisor, que es el predicador, sufre este tipo de situaciones, ¿no? Entonces vamos a estar alertas y vamos a estar conscientes de ello y vamos a hacer cosas para, como dije, solucionarlas. ¿Mm? Pero esto, hermanos, no se queda ahí. El segundo momento es que cuando uno ya pasa, ¿no? Cuando el director le dice, bueno, vamos a recibir al pastor Abraham porque le toca predicar, el predicador pasa otra vez por el mismo proceso y tiene las mismas reacciones, ¿no? Pueden ser que estas veces sean más planificadas, pero a veces no lo son. Y entonces subimos al púlpito, subimos al lugar donde predicamos y seguimos teniendo esas reacciones emocionales, neurológicas, físicas, mentales. Si vos estás predicando y sentís que la cabeza te va a explotar porque tenés la presión alta, vos no te vas a concentrar. Es muy difícil, es muy difícil. Si subís con dolor de estómago, si sufrís con diarrea, por ejemplo, ¿no es cierto? Que a veces es muy común porque muchos predicadores o predicadoras al sentir mucho nervio, pasar mucha presión y sentirse muy presionado, el cuerpo reacciona y el primero que reacciona es el estómago. Ujú. Entonces, uno tiene que cuidar también ese tipo de cosas. Imagínate, vos tenés que predicar 30, 40 minutos y unos cólicos estomacales. Vos vas a querer que el sermón termine ya, ¿no? Y entonces vas a estar pensando, ¿y si me sucede una desgracia? ¿Y si me pasa esto? Entonces ya todo lo que vos pudiste haber planificado tiempo atrás, corre riesgo de que no termine en buen término, ¿no? Si alguien, por ejemplo, es muy difícil para los predicadores, pero es algo que tenemos que evitar, subir al púlpito enojado, ¿no? Con tu esposa, con tus hijos. Eso es complicado. Imagínate, tener que subirte a predicar cuando minutos antes se gritaron, se molestaron, tuvieron una mala actitud, una mala palabra, y subas al púlpito, ¿no es cierto? Y bueno, sonriente, pues no, la verdad que no es muy recomendable. Ujú. Entonces, si vos estás pasando por reacciones que no puedes controlar al momento de predicar, lo más sano y lo más sensato es, este, si hay tiempo de no pasar a predicar, bueno, el pastor tiene que estar preparado, cualquier otro hermano tiene que estar preparado para una emergencia. Y entonces, hermano, me siento mal, no voy a predicar. Ujú. Pero si ya estás en la prédica y sentís todo este tipo de reacciones, que te palpita el corazón, que transpiras frío, que las manos se te ponen frías, te sentís ahogada, que la voz no te sale, en fin, un montón de reacciones que uno tiene, hermano, cuando uno predica, ¿no? Entonces, esta es la ventaja de armar un sermón con los parámetros homiléticos, porque vos sabes cómo manejar tu sermón
para terminar tu sermón sin que estrelles el avión, sin que ese momento lo estropees. Porque miren, hermanos, si vos no llevas un sermón elaborado y te pasa este tipo de reacciones, ¿no? Que en ese momento no las podés controlar, entonces vas a desperdiciar ese momento porque vos no vas a saber cómo terminar el sermón, la gente se va a quedar con muchas dudas, con muchas preguntas, la gente no va a estar satisfecha y entonces desperdiciaste un tiempo valioso. Ujú. Entonces, lo que yo te recomiendo es que si vos tenés tu bosquejo, vos sabes decir, ok, listo, no voy a decir el punto uno, solo voy a decir el punto dos y esta va a ser mi conclusión y termino. Entonces, vos tenés el control del sermón, de lo que vas a predicar, ¿no es cierto? Y vas a tratar de terminar el sermón con la mayor dignidad posible. Ajá. Sin que esto se complique al final de decir, bueno, ¿qué pasó? Me dijiste que me ibas a decir quién era el asesino y terminaste muy pronto y no me dijiste quién era el asesino, ¿no? Este, entonces uno no puede darse ese lujo, ¿no? Uno tiene que estar consciente de eso. Algo que les quiero suplicar y que eso ustedes deben tenerlo muy en cuenta y que nunca tienen que hacer, jamás, jamás, jamás de los jamases, nunca tiene que hacer un predicador, nunca lo tiene que hacer, es que cuando está al frente, ¿no es cierto? Cuando se para y diga, bueno, hermanos, voy a predicar, hoy quiero predicarles sobre esto, pero miren, la verdad es que yo me siento re mal, no sé si me subió la presión, me bajó, la verdad que me siento mal de salud o vengo enojado, cualquier cosa, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo y le voy a pedir a Dios que me ayude y voy a predicar hasta donde pueda. Eso no puede suceder. No, 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 no es correcto decirlo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la iglesia no va a estar escuchando tu sermón, la iglesia va a estar pendiente de ti, de tu salud, si te sentís mal, si te sentís bien. Y a veces he visto predicadores que ponen cara así como de víctima, como de casi, casi de estar uno moribundo, ¿no es cierto? Entonces uno deja de escuchar ya el sermón, ya no sabemos qué está diciendo. Uno está diciendo, "Ay, ya termina, hermano del alma, anda al médico, tómate una pastilla, hace algo, ¿viste?" Y eso tampoco uno puede darse el lujo de permitir que eso suceda en un momento tan importante como es la predicación. Entonces, si vos te sentís mal, no tenés que decirle a nadie, a nadie. Vos predicá hasta donde vos sentís y por eso tenés tu sermón elaborado correctamente, como vamos a aprender en la cursada, y sabrás en qué momento terminar sin que la gente se dé cuenta. Entonces terminas tu sermón, ¿no es cierto? Nadie se enteró nada, escucharon la palabra, escucharon lo que vos preparaste correctamente en tu sermón y eso es lo que verdaderamente importa. Ajá. Entonces, no se trata, hermanos, de que el predicador sea la estrella o sea el punto de reflexión, ¿no? Porque a veces el predicador, predicadora trata de buscar la misericordia de los hermanos, ¿no? Como diciendo, ay, pobre hermano, mira qué sacrificio, qué esfuerzo está haciendo para venir a predicar. Y eso está predicando a nosotros, no está predicando a Cristo. Entonces uno tiene que no predicar de nosotros, sino predicar a Cristo. Y otra cosa que tenemos que evitar, queridos hermanos, aprovecho para decirlos, es que nunca uno tiene que prepararse, uno tiene que pararse y decir, bueno, hermanos, la verdad que este, yo no estaba puesto para predicar, pero el predicador no vino, ¿no es cierto? Y bueno, como no vino, pues me dijo a mí el pastor, y bueno, ahora yo voy a tener que predicar. Eso tampoco, hermanos. ¿Por qué? Porque entonces ya predisponemos al auditorio, a nuestro receptor, predisponemos con el mensaje y ya la iglesia dice, oh, pues no sé de qué vas a predicar si no estabas preparado, imagínate de qué nos vas a hablar durante 50 minutos. Entonces, nosotros debemos saber que estos procesos de comunicación afectan al mensaje y debemos estar preparados, ¿no? Debemos estar conscientes. Yo les aconsejo siempre que cuando ustedes sientan mal y sea un producto de su nerviosismo, que la cabeza les duela, que empiezan a tener dolor de estómago, que se sientan que van a desmayarse y que están sudando frío, transpirando frío,
Esas son reacciones porque la adrenalina la tienen muy alta. Es normal. Todos los predicadores la tenemos. Yo la sigo teniendo actualmente. Tengo muchos años predicando y sigo sintiendo que la panza me duele, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer ahí es respirar, respirar. Respiren por la nariz, sáquenlo por la boca. Hagan varias repeticiones de respiración. Eso les va a permitir que su cerebro se oxigene, que su adrenalina se calme un poco, que el cuerpo funcione bombeando la sangre correctamente por todo el cuerpo, entonces las manos dejan de estar frías. Entonces hay que tratar de tranquilizarse lo más que se pueda, pero la respiración es fundamental. Ajá. Respire. Mientras están cantando el último himno, que usted sabe que pusieron para que usted pueda predicar o antes, respire. Si tiene tiempo de salir un poquitito del templo, salga, respire un poco el aire frío, lo más que pueda, tiene los pulmones, exhale por la boca, trate de encontrar, y ahí usted mismo se va a sentir que su cuerpo se va a relajar. Entonces, eso va a permitir que usted ya no se sienta frustrado con estas reacciones. ¿Ok? Bien. El segundo paso, hermanos, o la segunda cosa dinámica que sucede es cuando el predicador debe tener siempre una interacción con su receptor y tiene que hacerlo a través de evaluar si el mensaje que está dando es el correcto. Ujú. Si, si las respuestas que da su congregación, verbales, corporales, son las correctas, quiere decir que usted está compartiendo o está impartiendo un buen mensaje, que sus oyentes lo están recibiendo bien. Y a eso se le llama la retroalimentación. El orador o el predicador o predicadora tiene que estar retroalimentando constantemente a sus oyentes sobre el mensaje que le está dando. Ujú. Vuelvo a repetir, no se trata que usted se luzca en el mensaje y decir, bueno, hermanos, aunque no me estén entendiendo nada, pero yo soy el pastor o yo soy el predicador y como yo lo hice, se bancan, me van a escuchar hasta la última palabra. No, no, porque el sermón no se trata de usted o de nosotros, ¿no es cierto? No se trata de nosotros. No se trata del predicador. Se trata de que nuestros oyentes reciban lo que nosotros preparamos con anticipación y queremos que ellos escuchen. Ujú. Entonces, el predicador debe estar consciente de que lo que él diga, ¿no es cierto? Debe estar retroalimentando constantemente a sus oyentes. Entonces, si el predicador está viendo, hermanos, que a los primeros 15 minutos ya la mayoría de la iglesia se durmió, ¿no es cierto? Algo está pasando, tiene que hacer ajustes. Ujú. Si vemos que hay jóvenes o hermanos que ya están bostezando, están viendo el celular, están distraídos, ¿no es cierto? Entonces usted tiene que saber que algo está pasando, ¿no? Si de plano ya lo miran así todos como diciendo, por favor, ya que esto termine, entonces usted debe ser muy consciente por sentido común en el momento de que terminar el mensaje. Ujú. A ver, mucha gente pensaría que eso es incorrecto, que la iglesia está mal, que entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está presente cuando la iglesia se congrega, eso no está en duda. Pero al ser nosotros parte, humanamente hablando, de este proceso, es nuestra responsabilidad hacer estas retroalimentaciones. Lo digo primero como predicador y luego también como miembro de iglesia, porque también soy miembro de iglesia, ¿no es cierto? Entonces, cuando soy miembro de iglesia, ¿no? Yo veo cuando un predicador ya dio muchas vueltas, ya repitió muchas veces lo mismo, ya dio 1000 textos de la Biblia y no explica ninguno. Entonces uno dice, bueno, listo, ya, yo ya te perdí la idea,
ya os trato de ser muy respetuoso, ¿no? Y tratar de sacar el mejor provecho porque creo que Dios está hablando, ¿no es cierto? Pero llega un momento donde uno dice, listo, lo que me dijiste en 50 minutos, pudiste habérmelo dicho en 10 minutos y hubiera sido mucho más provechoso y para mí hubiera sido mejor que toda una tortura de 50 minutos donde uno dice, no, no, listo, yo ya no te entendí nada, ya no más, no más, ¿no? Entonces, como miembro de iglesia, uno evalúa porque uno está ahí sentado, ¿no? Amén de que si el banco de la iglesia no es muy bueno y es muy duro el banco de la iglesia, pues se hace mucho más larga la predicación. Este, pero también como predicador, uno debe tener el ojo bien abierto, los sentidos bien dispuestos para ver si la iglesia está siguiendo tu idea, ¿no es cierto? Si la iglesia está pendiente, si tú la estás mirando, ves sus ojos, ves su semblante, no es lo mismo ahora, como ya les expliqué, yo no los estoy viendo, pero en una predicación en vivo y a todo color, pues sí, vos estás sabiendo qué, qué caras están poniendo. Cuando vos haces una pregunta, automáticamente la iglesia tiene una cierta reacción corporal. Cuando hace una pregunta, uno contesta, el otro responde y demás. Entonces sabes que la iglesia está metida en el tema, ¿no es cierto? Cuando la iglesia, cuando vos das una afirmación en tu mensaje y la iglesia dice amén, es porque la iglesia te está siguiendo, ¿no es cierto? Cuando miras uno mismo debe percibir uh, la cara de la iglesia para saber si ellos están deseosos de seguir escuchándote o no. Yo a veces muchos predicadores escucho todavía, hermanos, ¿ya se cansaron? La iglesia no te va a decir que sí, aunque esté cansada, ¿no? Y entonces, como la iglesia no te va a decir nunca que sí, aunque ya estén cansados y estén aburridos, el predicador dice, bueno, pues entonces le sigo, ¿viste? Bueno, entonces les agradezco. O a veces el predicador dice, bueno, hermanos, mire, apenas voy con la introducción y ya se aventó 40 minutos en la introducción y nos dijo en la introducción que su sermón consta de 5 puntos. Imagínate vos, todavía ver los 5 puntos que tiene su sermón, pues ya desde ahí el predicador tiene que saber que la iglesia va a decir, bueno, listo. Ahora, tenemos que ser muy mesurados en esta postura, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo que uno no puede cansarse de escuchar la palabra de Dios porque es palabra de Dios, ¿no? No estoy a favor de ninguno de los hermanos que porque el predicador se pasó 5 minutos o 10 minutos, ya lo estén criticando o le estén retando o le estén diciendo de cosas porque se pasó del tiempo del sermón, ¿no? Homiléticamente hay un tiempo correcto para predicar y hay razones para que después en alguna otra clase lo platicaré. Pero yo no estoy peleado con eso, no estoy peleado con que uno no puede esperar un poco más de tiempo para escuchar la palabra de Dios. Uno no puede tener una actitud negativa ante eso. Lo que estoy en desacuerdo es que el predicador no tenga la conciencia y la preparación suficiente para hacer que esos 5 minutos o 10 minutos de más sean provechosos. Si esos 5 o 10 minutos de más en que se pasó el sermón, el predicador lo usa para contar un mal chiste o lo usa para hablar de sí mismo, entonces para mí no es necesario, no debería ser, ¿no es cierto? Pero si el sermón está interesante entre dos grandes comillas, hermanos, lo quiero dejar muy claro, entre dos grandes comillas, si el sermón está interesante, entonces la gente va a decir, che, ya terminó, pero si pasaron 40, 50 minutos, ni sentí el tiempo. Bueno, eso es porque el predicador tuvo todas las herramientas, echó mano de todos los recursos a su alcance para captar la atención de la iglesia de manera constante y la iglesia estuviera metida en el sermón. Entonces, el predicador tiene que estar constantemente evaluando la respuesta que la congregación le da. Ajá, tiene que estar constantemente evaluando.
Si ve que ya se le fue porque por los nervios su introducción fue muy larga, y todavía tiene 5 puntos para decirle a la iglesia, ¿no es cierto? Para explicar a la iglesia. Entonces tienen que tomar en cuenta que fue su error. Él no tenía que haber tardado mucho en la introducción. Tenía que ir directamente a los puntos principales de su sermón, mensaje central, ¿no es cierto? Entonces ahí el predicador no puede decir, bueno, ni modo, hermanos, yo como dije 5 puntos y 5 puntos tengo que decir. Por experiencia propia se los digo, a veces a mí me ha pasado que en la introducción me voy, ¿viste? Me inspiro tanto en la introducción que no debe ser. Y cuando yo miro el reloj, ¿no? Digo, me faltan 20 minutos para terminar, ni ahí que voy a decir las 5 puntos o 6 o 20 o 30 puntos principales que tengo que explicar. Entonces, elijo en mi sermón mentalmente, porque yo lo tengo por escrito, cuál idea voy a presentar. ¿Ah? Entonces, yo prefiero que la iglesia recuerde una idea y no 5 o 6 o 20, porque ya el tiempo fue avanzado. Entonces, debemos cuidar mucho en este proceso comunicativo, hermanos, la retroalimentación. Ajá. Esté consciente de eso. Eh, de manera constante, haga algunas preguntas, vea si la gente está presente, etcétera. Ujú. Hablo de los sermones en vivo, no hablo de los sermones que se transmiten porque, insisto, pasa lo mismo que ahora en la clase. Podemos estar los sábados en la pandemia, ¿viste? Había cultos virtuales, pero la mayoría tienen la cámara apagada. Todos estaban haciéndose el matecito, charlando por ahí, pero la idea era que alguien viera que nuestra cámara estaba encendida, ¿no? No se puede hacer ninguna retroalimentación. Y finalmente, la predicación entonces necesita entenderse, la predicación debe entenderse, debe estudiarse y debe practicarse a la luz de esta interacción dinámica entre el predicador, el sermón y la congregación. Debemos tener esta interacción y debemos saber que estos procesos son requisitos necesarios para que se dé el mensaje. Ajá. Para que se dé el mensaje. Entonces, si nosotros cuidamos estos procesos, queridos hermanos y hermanas, futuros predicadores y predicadoras o actuales predicadores y predicadoras, debemos estar conscientes de estos procesos comunicativos. Ajá. Y que en última instancia luchemos para que sea la iglesia la real receptora del mensaje que nosotros queremos predicar. La real receptora. Y esto es fundamental para que el mensaje pueda darse. ¿Ok? Bueno, hermanos, vamos a dejar aquí la clase porque ya no tenemos pocos minutos y no me va a dejar para tiempo para lo que quiero decir después. Así que bueno, esto es en esencia, hermanos, algo que necesitamos siempre tener presente en el momento de la predicación. ¿Ok? Así que bueno, vamos a tomar un minutito si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. ¿Han visto estos procesos dinámicos ustedes? ¿Los han vivido? ¿Han tenido alguna experiencia como predicadores o como miembros de iglesia? ¿Mm? Y se dan cuenta que están presentes, ¿no? Están presentes. Permiso, pastor. Por favor. Sí, para responder a la pregunta de si hemos vivido estos procesos. Sé que están en la materia de predicación, pero como director, muchas veces me pasó que tenía el cronograma armado, pero muchas veces lo fui reformando. Ya el grupo de apoyo ya me conocen acá en la iglesia donde participo, y muchas veces le digo, esto es lo que, este sería el orden, pero no necesariamente me voy a basar en ese orden. Muchas veces dejo que la misma congregación, el sentido de la congregación vaya modificando el cronograma, el orden que es lo que tengo armado. Y se da algo similar a lo que estás comentando sobre la predicación.
Sí, sí, y dijiste algo interesante que me parece un comentario, vale la pena hacer un comentario. Un factor que tenemos en contra es que cuando a vos te invitan a dirigir o a predicar en otra iglesia, vos sos la novedad, todos te quieren escuchar. Todos dicen, wow, viene otro predicador, viene otro director, ¿no es cierto? Entonces, sos la novedad, ¿no? El predicador invitado le ponemos en nuestros promocionales. Ya desde ahí la iglesia dice, wow, alguien nuevo finalmente, ¿no? El gran desafío que tenemos es cuando ya nos conocen, ¿no? Cuando la gente ya sabe quiénes somos. Ese es un gran desafío. ¿Cómo reinventarnos nosotros para que nuestros mensajes, insisto, estén llenos de verdad, estén llenos de contenido, pero que pasen por todo este proceso comunicativo? En el caso del director de culto, sí, evidentemente tiene la facilidad de hacer estos cambios. Eso es muy lindo, eso es una dinámica. A veces uno ya está tan acostumbrado a los moldes que ya no hay sorpresas en los cultos. Ya sabemos que después del primer canto está la oración de inicio y luego otros dos cantos y está una oración y luego de eso está la ofrenda y luego de eso están los pedidos y luego de eso está esto. Y entonces ya no hay ninguna sorpresa en el culto. Ya estamos tan habituados, ¿no? Decimos, ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Y eso no está bien porque la iglesia como que la monotonía destruye bueno, todas las cosas. Pero en el caso de la dirección de culto es más fácil que vos puedas manejarte en el sentir de la iglesia y darle esa libertad, ¿no? De cambiar cosas, de decir, no, ahora, ¿por qué no ponemos la recolección de ofrendas al principio, por ejemplo? Siempre la ponemos al final. ¿Por qué no la ponemos al principio? Este, yo he hecho una crítica y tal vez ustedes puedan estar de acuerdo conmigo o no. Pero bueno, es una postura mía, creo yo, y pido perdón si está mal. Pero yo a veces he visto, hermanos, que en el tema de la predicación, ¿no? Los directores de culto o los formatos que manejan los directores de culto, es que una vez que termina la predicación, el sermón, donde creemos que es donde Dios está hablando, suceden varios fenómenos que no deberían suceder. El primero de ellos es que hay muchos directores de culto que terminan volviendo a predicar lo que dijo el predicador y predican otra vez lo mismo. Y lo que quiso decir el pastor era esto, aquello, lo otro. Y discúlpeme, pastor, ¿no? Pero yo quería decir esto. Y entonces se avienta otros 10 minutos de otra mini prédica que a veces, la verdad es que a veces ni el director entendió el sermón y empieza a decir otra cosa diferente a lo que el pastor dijo. Entonces, ¿la iglesia con qué se queda? Pues con lo que dijo el último, que en este caso es el director. Yo a mis directores de culto siempre les digo, no tienen que predicar después, ni antes ni después. La predicación tiene su momento, ¿no es cierto? Bueno, pero otro factor, que esa es la crítica más fuerte que yo hago, es que en nuestros modelos de culto, por lo regular siempre dejamos al final, bueno, está el sermón, listo, el sermón, ya está, un punto más del programa. ¿Qué sigue después? Un canto, bueno, le metemos un canto y luego hacemos una presentación, que venga una presentación y luego los avisos, ¿no? Los famosos avisos, anuncios. Yo he estado en iglesias donde después del sermón, antes de la oración final, hacen las reuniones de membresía y donde a veces es más discusión que otra cosa. Yo siempre he creído que la iglesia debe quedarse con la palabra de Dios. Lo último que tiene que escuchar dentro de la liturgia de la iglesia debe ser la palabra y nada más. Es decir, Dios habló, listo, ya habló. No necesitamos decir. Antes del sermón, al menos yo en las iglesias donde he estado, ya después cambian todo, pero mientras yo estoy siempre les digo, antes del sermón hay que hacer todo. Las ofrendas, los pedidos, los anuncios, las presentaciones, todo lo que nosotros querramos decirle a Dios, todo lo que querramos decirle, metámoslo ahí, ¿no? Pero una vez que termina el sermón y que Dios ha hablado, lo más que podemos hacer es entonar un himno para confirmar lo que se ha dicho y si no,
Se hace la oración final, se da la bendición y se le dice a la iglesia, vaya y practique lo que Dios ha dicho, no lo que nosotros le hemos dicho a Dios. Porque eso ya se lo dijimos a Dios, ya lo recibió. Pero ahora nosotros tenemos que quedarnos con lo que Dios nos ha dicho. Y a veces hay iglesias, hermanos, en donde la iglesia va escuchando los anuncios, escuchando otro mini sermón, y la iglesia, ¿no es cierto?, va con otras cosas que no es la palabra de Dios. Para mí siempre ha sido fundamental decir, el culto tiene que terminar con así ha dicho Jehová. Punto. Y nos vamos a casa. Y entonces la iglesia, cuando se reúne con su familia para comer, tiene que seguir hablando palabra de Jehová, ¿no? Que, bueno, que ese es otro factor. Vamos a la iglesia para comernos al predicador o para comernos a la iglesia o a algún miembro de iglesia, ¿no es cierto? Pero la comida del mediodía, el almuerzo del mediodía, tiene para seguir hablando, decir, ¿vieron lo que dijo el pastor en el sermón? ¿Escucharon? ¿Qué piensan de esta idea? ¿Qué piensan de lo que él dijo? A ver, hijo, ¿qué vos le entendiste a ese versículo? Entonces uno sigue hablando palabra de Dios. Ujú. Porque la iglesia se queda con lo último que escuchó y no con el anuncio y no con el chisme y no con el y no es que aquel fulano y el que el hermano no vino y que votemos y que no sé qué y que no sé cuándo. La iglesia tiene que ir con palabra de Dios. Lo último, haya sido bueno el sermón, no haya sido bueno el sermón, como ustedes gustan y manden, pero tiene que irse con lo último que dice la palabra, así ha dicho Jehová. Punto. Y vámonos a casa. Sé que muchos no están de acuerdo conmigo, yo lo respeto mucho, pero mi postura es que sería bueno que la iglesia le diéramos la oportunidad de que sea lo último que escuche y lleve a casa eso. Yo a veces le digo a la iglesia donde pastoreo, ustedes tienen que aprovechar el almuerzo para seguir hablando la palabra de Dios, no del predicador, que a veces es lo que más hacemos, ¿no? este, eh, pero quedarnos con la palabra para mí es fundamental. Bueno, esa es una crítica que hago con mucho respeto y con mucho cariño para todos, ¿no es cierto? Yo al menos en la iglesia donde pastoreo hago eso. La iglesia sabe. Termina el sermón, se entona un canto de ultimas, un canto antifonal se le llama. Cantamos con la iglesia un canto bonito. Oración final, damos la bendición, dense un abrazo, Dios los bendiga y en casa sigan hablando, charlen con sus hijos, hablen sobre el sermón, de qué les pareció, qué aprendieron. Eso hace que la iglesia se edifique, ¿no? Desgraciadamente hay muchos padres que van al almuerzo y terminan criticando a este, terminan criticando al otro, criticando a aquello y los hijos escuchan. Entonces cuando los hijos crecen no quieren ir a la iglesia porque ¿para qué voy a ir? Si finalmente ir a la iglesia es solamente para el chismerío. Eso es culpa nuestra y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, la iglesia debe decir, bueno, esto fue lo que dijo la palabra de Dios, hablemos sobre la palabra, edifiquémonos en la palabra y sigamos creciendo en la palabra. Eso será mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Bueno, la verdad que no tengo ni idea de por qué salió el comentario, pero ya me olvidé. Pero ya se lo dije. Es como el pollito que aparece en internet. Se tenía que decir y se dijo. Pastor Manuel, adelante. No, no quería comentarles un poco y algo que ya dijo Pastor Abraham con respecto a cómo llega la membresía a la iglesia, ¿no? Llega a veces agria, llega con problemas, dificultades, amarga, o tiene distintas realidades, ¿no? Y batallé mucho tiempo con eso, así que un poco mi confesión, pero bendigo a Dios porque puedo empezar a percibir eso como una realidad propia y entenderlo porque vamos a la iglesia, y bendigo a Dios porque aún en esa circunstancia ellos vienen a la iglesia y buscan esa agua fresca, ese jugo recién exprimido para bendecir sus vidas. Quería contarlo como testimonio porque les comento que batallé mucho tiempo con eso y hoy lo veo como una prueba superada y bendigo a Dios cuando los veo y les hablo con, con toda autoridad, pero desde el amor, ¿no? No desde lo despectivo. Así que Sí. bendigo a Dios
porque creo que todos nos animamos a crecer en este aspecto y es una hermosa tarea que tenemos para hacer, ¿no? Muy Así bien. que, Gracias, Pastor y Manuel. esto de nosotros responder a las necesidades me hizo mucho ruido, porque sobre todo pensando cuán diferentes muchas veces son las necesidades, pero aún así yo creo que en la palabra encontramos ese bálsamo que necesita cada alma, ¿no? Me parece que, por eso vuelvo a decir que la palabra es un recurso del cual nos debemos de apoyar en todo momento, porque es el que no nos va a fallar, ¿no? Así que bendigo a Dios por su palabra. Gracias, Gra- Pastor. Gracias, Pastor Manuel. Sí, es cierto, muchas veces entramos en esta situación de ver a las personas. Y algo a mí que me ayudó mucho, ¿no es cierto? Es qué haría el Señor Jesús, qué hizo realmente. Y me viene a la mente el evento ese de la alimentación a los 5,000, a los 3,000, a toda la gente que alimentó. Y todos sabemos que esa gente, porque está el testimonio, es decir, la gente solamente lo seguía porque le interesaba llenar el estómago, ¿no es cierto? Jesús, seguían a Jesús por interés, ¿no? Y eso es feo. Para cualquiera de nosotros, uno actuaría mal si sabes que la gente está solamente por interés contigo. Pero ¿cuál fue la reacción del Señor? Y fue muy diferente, ¿no? Y dice que cuando Él los vio, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces, uno tiene que mirar a la iglesia como Jesús le está mirando en ese momento, ¿no es cierto? Y debemos actuar con compasión, debemos actuar siempre con misericordia, porque la iglesia no es nuestra, no es del predicador, no es del pastor, no es de la comisión administrativa, no es del cuerpo pastoral, la iglesia es de Dios. Entonces, uno tiene que aprender a mirar como Dios mira, ¿no es cierto? Y es ahí donde uno empieza a despertar yo digo, esta sensibilidad de poder discernir cómo está mi iglesia y entonces ver qué necesidades comunes mi iglesia tiene y entonces atajar y aprovechar la oportunidad que tengo para bendecir las necesidades comunes que mi iglesia tiene. Evidentemente, si mi iglesia es de 100 miembros, son 100 problemas diferentes, ¿no? 100 circunstancias diferentes. Pero cuando uno logra identificar una situación en común que puede ser específica o puede ser comunitaria, entonces nuestro sermón puede tener mucho mayor efecto porque estaremos alcanzando al mayor número de personas que se sientan identificadas con esa palabra, que digan, esta era la palabra que yo necesitaba, ¿no es cierto? La que yo necesitaba. Entonces, no se trata de cubrir todas las necesidades, porque insisto, cada cabeza es un mundo y piensa como bien le parece, pero lo que digo es que la premisa fundamental es que el predicador no puede decir, yo voy a predicar lo que yo quiero, yo voy a predicar lo que yo quiero, lo que a mí se me venga en gana, o lo que a mí se me ocurra. No, ya lo vamos a ver más adelante. El predicador tiene que ser muy sensible, hay técnicas para eso, hay formas para identificar qué es lo que podría ser más útil en ese momento a la iglesia. Recuerden que la iglesia es un ser dinámico y debería serlo. Entonces, ¿cómo identificar que nuestra iglesia está en una etapa adulta, en nuestra etapa de niñez espiritual, etcétera? Entonces, hay formas, pero sí, creo que uno no puede, el predicador no puede tomar esa actitud de decir, yo predico lo que yo quiero, lo que a mí me gusta predicar. Tiene que predicar lo que la iglesia necesita, lo que la iglesia necesita. Dios nos ayuda siempre, no siempre le atinamos, pero bueno, ahí es la soberanía de Dios. Yo como digo, como buen predicador, ¿viste? No sé si es buena idea o no, pero siempre digo, Dios, después de que termino de predicar, siempre le digo a Dios, arreglar lo que yo desarreglé. Lo que yo no sé decir o no supe decir, decilo vos. No sé si está bien, pero al menos me ayuda a pensar que finalmente el que tiene el control de todo es Dios. Finalmente, porque es su palabra y su palabra tiene poder. Muy bien. Gracias, Pastor Manuel. ¿Alguien más, hermanos? Hablen ahora o callen para siempre jamás, decía el pastor cuando pregunta si alguien se opone a la boda. Permiso.
Em, Sí, algo que, algo que nos dejaste cuando estuviste aquí es que eh, se, se predica y los cantos, aquí nos encanta la alabanza, entonces regularmente son 5 cantos, 4 a lo mejor al final. Y si alguien tiene una acción de gracias, una petición, si hay que hacer una ofrenda especial, alguna cosa, eso lo dejamos para después de la bendición. Nunca se trata nada de esto, ni avisos igual. Cualquier aviso que se tenga que dar es al final. Y así nos quedamos y bendito Dios, nos sentimos contentos. Yo en lo personal me siento muy bien porque ese, ese estado en el que uno entra en la predicación no se rompe, sino que uno recibe con gozo, con esperanza la bendición y con eso uno se queda, ¿verdad? Y ya lo trivial pues ya es después, posterior. Gracias. gracias, Joana. Sí, yo digo, uno tiene que ponderar. Los 2 actos de la liturgia de la iglesia son importantes, pero para mí el más importante es cuando Dios habla. Para mí es más importante. El otro sí es importante porque uno le pide a Dios, uno le agradece a Dios. Creo que eso es re importante para Dios porque a él le re encanta escuchar a sus hijos que le canten, que le alaben, que le pidan, etcétera, ¿no? Pero para nosotros debe ser un encanto, un deleite. Sería re lindo quedarnos con lo que Él quiere decirnos, con lo que Él nos dijo. Y a partir de ahí tomar decisiones para cambiar, para ser transformados. Sí, Marianela, adelante. Permiso. Bueno, lo que pasa, creo que somos muy estructurados todos, ¿no? Y si nos cambian algo, o sea, hablo por ahí de, hay personas mayores, pero ¿cómo que ahora hicieron esto así? Si el culto tiene que ser así, ¿no? Y, después en realidad para disfrutar, para escuchar la palabra, la persona está molesta porque se cambió así como se hacía, ¿no? Entonces a veces uno tiene ese temor de cambiar algo, ¿no? De cambiar algo diferente para no molestar, ¿no? A que se sienta molesto y no se conecte a lo que realmente es el propósito del culto, ¿no? Nosotros, bueno, hay pocos hermanos que quieren dirigir y eso que la iglesia es grande, entonces se había hablado en su momento de que quizás las hermanas participen en alguna parte de la dirección y no, hubo comentarios de que no estaba bien, entonces lo dejamos, ¿no? Porque si no los hermanos vienen y se sienten molestos y no es de bendición, creo. Así que, bueno, que el Señor nos ayude a que podamos entender que no somos estáticos, sino dinámicos, como usted decía, y que podamos hacer todo para bendición y para edificación de la iglesia, ¿no? Así que, bueno, que nos dé paciencia el Señor. Sí, sí, gracias, Marianela. Y bueno, eso es un problema, diríamos, ¿no? Cuando alguien está estructurado y no es alguien que esté dispuesto a la apertura de un cambio. Sí, yo he sentido, he escuchado muchos casos, ¿no? Donde no, ¿por qué las ofrendas antes? Y las ofrendas siempre se recogen en tal momento, ¿no es cierto? Pero, ¿saben? Yo creo que es aquí donde entonces la palabra debe tomar la autoridad. Ahí ya nosotros encontramos una necesidad específica en la iglesia. Y es ahí donde a través de la palabra tenemos que enseñarle a la iglesia, ¿no es cierto? Que si hay alguien que hace las cosas nuevas, es Dios. Que si hay alguien, ¿no? Que cambia, es Dios, porque Él dice que yo haré cosas nuevas, dice el profeta, abriré ríos en los desiertos y etcétera, el canto, ¿no? Mi padre trabaja y yo hasta ahora trabajo, dijo Jesús, ¿no?
explicarles con la Biblia, ¿no? Que lo que nosotros podemos hacer para honrar a Dios, podemos hacerlo porque no estamos ofendiendo a Dios. Entonces, pienso que nuestra única arma que tenemos para hacer cambiar a la iglesia en el muy buen sentido de la palabra es la palabra misma, ¿no? Porque entonces la palabra es la que tiene que ser la iglesia. Iglesia, no podemos nosotros enojarnos porque eso no es correcto, rompe la comunión. No podemos enojarnos, debemos ser tolerantes. Pablo dice, ámense unos a otros, perdónense unos a otros, tolérense unos a otros. Hermanos, si el director de culto hizo un cambio en su programa, debemos tolerar porque eso dice la palabra. Y si nosotros somos espirituales, tenemos que creer lo que la palabra dice. Bueno, creo que la única manera que nosotros tendríamos para cambiar esas cosas que de suyo propio deberían cambiar, en mi entendimiento, puedo estar equivocado, ¿no es cierto? Pero pienso que la palabra por eso dice que es la que corrige, la que exhorta, la que, etcétera, etcétera. Daniel. ¿Escuchan? Sí. Sí, adelante, Daniel. Bueno, yo no he entendido a veces por qué ese miedo de ese cambio de, como de paradigma, ¿no? O sea, el cambiar la estructura, pues cuando la Biblia siempre está haciendo, como dice el hermano, esa invitación a renovar nuestra manera de pensar. Y uno mira, pues en mi caso, digámoslo, a mí me toca, yo trabajo con ingenieros y nosotros no tenemos muchas habilidades blandas que llaman, ¿no? O sea, nos cuesta mucho comunicarnos, ¿no? Transmitir una idea, un mensaje y normalmente siempre me están enviando a cursos de comunicación, de habilidades blandas, por lo menos, ¿no? Porque no sabemos transmitir las ideas a un lenguaje muy común, ¿no? Sino que siempre estamos buscando como a veces el mismo tecnicismo, ¿no? Y en esas capacitaciones, pues uno aprende mucho, uno se da cuenta de todo lo malo que hace y dice uno, no, no es un desastre, ¿sí? Comunicándose y uno piensa que está comunicando bien, ¿no? Y ve uno que allá se están renovando, están buscando siempre la manera de hacer una comunicación más eficiente, más de, pues lograr el objetivo, ¿no? Que la persona se lleve algo, ¿no? Y a veces en la iglesia está ese paradigma de no podemos romper porque está como esa tradición y uno dice, ¿y por qué la tradición? ¿Por qué hacemos lo mismo una y otra vez? Eso no se llega a un punto en que se vuelve monótono, que es desestado, no sé, siento que como que en vez de motivar, al contrario, se vuelve lo opuesto, ¿no? Porque a veces la idea de llegar como al culto es de pronto esperar algo nuevo, no estoy diciendo algo extravagante, algo nuevo, como dice el hermano, un cambio diferente, ¿no? Hasta en la manera de pronto de dar el mensaje, no sé. Muy bien, Daniel, gracias. Sí, aunque esta no es materia de dirección de cultos, pero eso no está contemplado, espero que algún día incluyamos como materia de dirección de culto, pero lo que dijiste al final, sí, eso sí nos corresponde. Cambiar las formas de predicación, eso ayudará mucho. Y entonces, parte que tiene esta materia es explicar eso. ¿Qué de bueno, qué de bondadoso podría traernos a nosotros la predicación expositiva? Más que otros tipos de predicaciones, ¿no? Entonces la idea es esa. Y la idea es que cada uno de nosotros se convierta en ese eje de cambio, que cada uno de nosotros podamos ir abriendo esa brecha para cambiar aquellas cosas que son para bien, siempre, ¿no es cierto? Para bien, nunca para mal, para bien. Y eso nos va a ayudar a ir rompiendo paradigmas. Lo que antes nosotros, ¿cómo es? Cuando éramos jóvenes nos rebelábamos con muchas cosas que no estábamos de acuerdo. Ahora que somos viejos, sentimos feo cuando alguien quiere cambiar algo que nosotros tenemos, ¿no? Porque ahora nosotros lo que tenemos los viejos es ya nos sentimos seguros y cómodos con ello. Pero debemos saber que tocan a nuevas generaciones ir cambiando las formas, nunca el fondo, jamás la esencia, pero las formas tienen que cambiar, incluida la predicación. Entonces,
De eso voy a tratar, no soy el mejor, pero voy a tratar de explicarlo en todo el curso. ¿Ok? ¿Cómo cambiar eso? ¿Tá? Muy bien, hermanos, pues muchas gracias. Gracias a todos por su paciencia. Todo linda la clase, muy linda la retroalimentación. Todos aprendemos, así es que Dios los bendiga un montón. Nos vemos mañana en la clase de espiritualidad que le está tomando y esta clase nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? Sí, miércoles. ¿Tá? Dios mediante. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Linda tarde.